principio fue la ansiedad y después, según pasaban los meses, la depresión o síntomas de estar llegando a ella. Tristeza, soledad y desesperanza son algunas de las palabras que definen qué está ocurriendo actualmente entre la población de nuestro país. Esta es una frase extraída de un artículo de prensa publicado hace unos meses en el periódico El País, que tenía por título ese artículo Tristeza, soledad, desesperanza, el hoyo emocional de la pandemia. Vivimos en medio de una sociedad que, entre otras muchas cosas, podríamos calificar de desesperanzada, dado que vive instalada en la incerteza. Y gracias a la famosa globalización, no hay día que no nos despertemos, que no seamos sobresaltados por una o varias noticias desastrosas y o catastróficas. Todo ello ayuda a generar un ambiente de cierta desesperanza. Recuerdo que nuestro mundo, nuestra sociedad se disponía a iniciar la década de los 20 del año 2000 con mucha esperanza y con mucha ilusión. Recuerdo la infinidad de WhatsApps, de mensajes ilusionantes y esperanzadores que corrían por las redes al inicio del 2020. A muchos les parecía que esa cifra redonda, el 2020, como si fuera mágica y no sé muy bien por qué, pero para muchos les daba la sensación de que el año 2020 iba a ser un año espectacular, un año que nos iba a deparar grandes cosas. Y vaya, sí nos deparó grandes cosas. Vaya. Nos deparó una pandemia con el coronavirus y un confinamiento que duró varios meses. El confinamiento podemos decir que en este momento es historia, pero la pandemia no. Aún después de 2 años sigue bien presente en nuestra realidad cotidiana. Sin ir más lejos, el dichoso coronavirus ha hecho que una vez más tengamos que cambiar de planes y en vez de estar escuchando a Pedro San Jaime en esta mañana, me estáis escuchando de nuevo a mí, ¿no? Lo cierto es que estamos saliendo de una pandemia y nos hemos metido en una guerra horrible a las puertas de Europa, que amenaza con el hecho de que si no se gestiona bien, podría acabar incluso con una tercera guerra mundial. En medio de todos estos acontecimientos está, aunque ya parece que se nos ha olvidado, la erupción del volcán en la isla de La Palma, que tuvo la duración de 85 días de actividad, siendo la erupción más larga con diferencia en la isla. Tanto la pandemia como la guerra están provocando y van a provocar no solo desesperanza, sino una profunda crisis económica que añadirá, si cabe, aún más desesperanza. Y si a todo ello le sumamos pues la incerteza política que estamos inmersos y viviendo tanto en Cataluña como en el Estado español, pues la verdad es que no ganamos para disgustos. No es de extrañar que en medio de esta situación los casos de depresión y de suicidio se han disparado exponencialmente, convirtiéndose el tema de la salud mental en uno de los temas más serios, más agravantes de los problemas que tiene actualmente nuestra sociedad. A todo ello hemos de sumar el hecho de que cada uno de nosotros tiene sus propias incertezas personales,
ya sean familiares, laborales, de salud, de relación. Vivimos en un mundo incierto, muy incierto, y eso genera un alto grado de desesperanza. Y aunque suene a pesimista, lo único que es cierto son dos cosas. Primero, que todos moriremos. No hay nada más seguro que la muerte, queridos. Y segundo, que si la palabra de Dios tiene razón, y evidentemente que la tiene, lo cierto es que todo esto no tiene por qué ir a mejor, sino a peor. Esto es que el fin de los tiempos se acerca, la segunda venida del Señor es cada vez más inminente. Ante esta cruda realidad, si uno no tiene plena seguridad de la vida eterna, si uno no tiene esperanza bien fundada en lo que le espera después de esta vida, lo cierto es que se debe hacer muy duro, pero muy duro, vivir la realidad presente. Y por ello no es de extrañar tantos índices de depresión y de suicidio. Es por ello que hay una frase que me suele venir constantemente estos días, una frase de una canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Esta frase viene una y otra vez a mi mente, confortándome y dándome esperanza. Lo cierto es que, seamos creyentes o no creyentes, las incertezas de esta vida nos afectan a todos por igual. Creamos o no creamos en Dios, los avatares de la vida, las situaciones de sufrimiento, sean generadas por la pandemia, por la guerra, por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo o pérdida de salud, problemas personales que puedan haber, nos afectan a todos, creamos o no creamos en Dios. Pero, y como suelo decir, todos los peros son importantes, y este pero es realmente trascendente, porque hay que resaltar un hecho, una realidad que para mí marca la diferencia, y es que si es cierto que los ricos también lloran y los creyentes también sufrimos, permitidme decir que los creyentes lloramos diferente y sufrimos diferente. Lo cierto es que los creyentes tenemos la posibilidad de sufrir de una forma diferente a la que sufre este mundo. Tenemos la posibilidad de sufrir esperanzadamente. La pregunta es: ¿de dónde saca el creyente la certeza, la seguridad, las fuerzas para sufrir esperanzadamente? La respuesta es clara y obvia: de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios dadas en su palabra. Yo creía que había terminado con la serie de las promesas, lo dije hace un par de domingos, pero parece que no. Parece que Dios tenía otros planes y quería que hoy os hablara más de las promesas y cómo esas promesas y las acciones de Dios generan esperanza y seguridad tanto para nuestro presente como para nuestro futuro, y todo ello gracias a una acción poderosa que ocurrió en el pasado. Porque lo cierto es que a pesar de las incertezas propias de la vida, a pesar de las circunstancias que nos puedan generar y estando generando dolor, sufrimiento e incerteza, afirmo que el creyente es aquel que puede enfrentarse a todo esto de una forma esperanzadora. ¿Por qué? Porque el creyente es aquel que tiene su pasado perdonado, su presente asegurado y su futuro garantizado.
He titulado mi sermón, como bien sabéis, Los tres tiempos de la salvación. Y está basado en el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, que me gustaría que pudiéramos leer juntos. Primera de Pedro 3, 1, 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Este pasaje nos deja ver que la esperanza cristiana no es una quimera, no es el sueño de los desinformados. La esperanza cristiana está fundamentada en verdades eternas, la cual, como dice este texto, generan una esperanza viva. Un escritor belga dijo en una ocasión que la desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo. La verdad es que tiene mucha profundidad este pensamiento y creo que define a la perfección lo que es la filosofía de este mundo, pero que no concuerda para nada con la esperanza que tenemos los creyentes. Pues nuestra esperanza, lejos de proceder de lo que ignoramos, está fundada en lo que sabemos. En lo que sabemos tanto de la persona de Dios, del carácter de Dios, como de las promesas reveladas por Dios en su palabra. Parte de estas promesas es que generan esta esperanza viva que habla el texto de Primera de Pedro. Y esta esperanza viva la quiero recoger en esa frase central de mi predicación que quiere resumir el contenido del sermón y que hace un momento he mencionado, que el creyente es aquel que tiene su pasado perdonado, su presente asegurado y su futuro garantizado. El creyente, el verdadero creyente, si me lo permitís afirmar con toda la rotundidad posible, en mi opinión, es la persona más afortunada que existe en este mundo. ¿Por qué? Pues porque su pasado ha sido perdonado y, por tanto, es una persona que puede disfrutar de paz interior. El creyente, además, es aquel que tiene su presente asegurado y, por tanto, es aquella persona que puede y debe vivir y sentir seguridad y estabilidad en medio de un mundo inestable e inseguro. Y por último, el creyente es aquella persona que tiene su futuro totalmente garantizado y por tanto es una persona que puede gozar y experimentar de una esperanza y de una esperanza viva en medio de un mundo desesperanzado. Yo os pregunto, ¿qué persona hay en este mundo que no pagaría todo el dinero del mundo por tener garantizada paz interior, seguridad y esperanza? Pues bien, delante de todos me atrevo a afirmar sin ningún tipo de rubor que el creyente es la persona más afortunada en la tierra, porque sin pagar nada, de forma totalmente gratuita, por la gracia de Dios, el creyente tiene la posibilidad de experimentar paz, seguridad y esperanza. Y todo ello es posible si el creyente, además
de saber estas verdades, se cree estas verdades y se las apropia. Y se cree que su pasado es perdonado y vive en consecuencia con ello. Que su presente está siendo asegurado y vive en consecuencia con ello. Y su futuro está totalmente garantizado y por tanto vive en consecuencia con ello. Esta es la verdad que nos enseña el pasaje que tenemos en esta mañana. Y me dispongo pues a presentaros de forma breve esos 3 tiempos de la salvación y sus beneficios. El tema principal de la primera epístola a Pedro es el sufrimiento. Como muchos de vosotros sabéis, el apóstol Pedro escribe esta carta en medio de un contexto en que la Iglesia estaba sufriendo persecución y persecución física. Muchos perdían su puesto de trabajo, eran expulsados y muchos, la vida. Y en medio de esta situación compleja, el apóstol Pedro escribe esta carta con el propósito de traer ánimo y esperanza a la Iglesia. Nosotros, gracias a Dios, la Iglesia aquí en España, en Cataluña, no está sufriendo persecución física, aunque sabemos que otras iglesias en otros lugares del mundo sí, ¿no? Nosotros no, pero sí que estamos sufriendo cierta presión u opresión en esta sociedad, eso también es cierto. Y como os dije hace no mucho, tan cierto es que los ricos también lloran, como que los creyentes también sufrimos. Y es por ello que las verdades que el apóstol Pedro comunica a la iglesia del primer siglo son totalmente aplicables a cada una de nuestras realidades, en la realidad de la iglesia del siglo XXI. El apóstol Pedro, después en su saludo, en su salutación, entre otras cosas recordándonos que todos somos expatriados, que somos peregrinos, que estamos aquí de paso, inicia su carta bendiciendo a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir es hablar bien de una persona. Bendecir viene de la palabra griega eulogia. De ahí se deriva nuestra palabra elogio. La palabra eulogia es una palabra compuesta por 2 vocábulos, buenas, y logias, de logos, palabras, por tanto, buenas palabras, es decir, buenas palabras, en este caso de Dios. Pedro elogia a Dios, bendice a Dios, especialmente por 3 cuestiones, todas referentes a nuestra salvación. Una de ellas hace referencia al pasado, otra al futuro y la última que menciona al presente. Estos versículos nos hacen ver que Dios Padre en el pasado nos ha hecho renacer por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, que en el presente estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, y que en cuanto al futuro lo tenemos totalmente garantizado con una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Lo destacable es que estos 3 tiempos de la salvación tienen un solo propósito: desarrollar en nosotros, generar en nosotros esperanza, y una esperanza viva. Es por ello que en esta mañana quiero considerar con vosotros estos 3 tiempos de la salvación. El primero, el tiempo pasado, el tiempo de la regeneración. Para el apóstol Pedro, aquello que en primer lugar tiene la capacidad dentro de nosotros para poder generar esperanza y por la cual hemos de bendecir a Dios, es nuestra regeneración, esto es, nuestro nuevo nacimiento. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y este nuevo nacimiento o regeneración, como bien dice el apóstol Pedro, no es que nos la merezcamos, que hayamos hecho algo para merecerlo, sino que es única y exclusivamente gracias a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿te acuerdas del día de tu conversión? ¿Te acuerdas de cuando te convertiste? Yo sí. Yo hace de ello 45 años. Con todo y eso me acuerdo de aquel domingo por la noche en mi habitación, que después de venir del culto y ya disponiéndome a ir a dormir, estando tumbado en la cama, le entregué mi vida al Señor. Allí hice una oración corta, no sé muy bien lo que dije, sí que recuerdo que le pedí perdón por mis pecados, que le aceptaba como mi Señor y como mi Salvador, y lo que sí recuerdo, aunque no recuerdo la oración, lo que sí recuerdo es que no he dormido como aquella noche nunca más. Nunca más. ¿Te acuerdas tú del día de tu conversión? Puede ser que no, puede ser que no. A fin de cuentas, tampoco es que sea tan relevante si te acuerdas o no. Lo relevante es si se ha hecho o no. Pero déjame hacer una pregunta que quizás sí que es más relevante y más trascendente. ¿Cuánto tiempo hace que no das gracias a Dios o bendices a Dios por tu salvación? Hoy hay aquí hermanos veteranos que tienen más años en la fe que un servidor, que ya lleva 45. Aquí hay hermanos que llevan más años que un servidor a la espalda. Hay otros que quizá no tienen tantos años, pero ya tienen bastantes años como creyentes. Y quizá hay algunos de que, relativamente pocos meses o años. Dejadme decir que todos, sea el tiempo que tengamos, pero especialmente aquellos que afortunados, porque somos afortunados que tenemos muchos años en la espalda, corremos el peligro de perder de vista la trascendencia histórica de aquella decisión ya tan lejana en el tiempo y no ser lo suficientemente agradecidos al Señor por ello. El día que nos convertimos no solo cambió nuestro destino eterno, sino que cambió y se dio paso a toda una nueva realidad para hacer frente al presente y que afectó radicalmente a nuestro pasado, quedando totalmente perdonado. Espero que todos y cada uno de nosotros en algún momento nos hayamos preguntado de alguna manera qué sería de mí si yo no hubiera aceptado al Señor Jesús en su momento. ¿Qué sería de mí? El día de nuestra conversión, esto es, el día de nuestra regeneración, el día de nuestro nuevo nacimiento, fue el día que se hizo real la promesa que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El día de nuestra regeneración, las cosas viejas pasaron. Nuestros pecados, todos nuestros pecados, fueron perdonados. El día de nuestra generación, todas las cosas fueron hechas nuevas y se nos dio una posibilidad de vivir una vida plena, llena de sentido, de significado. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos aceptado en ese momento a Cristo Jesús? Por tanto,
¿Cuánto tiempo hace que no das gracias a Dios o bendices a Dios por tu conversión y por todas las implicaciones eternas y presentes que acarrean y que están acarreando esa decisión que tomaste en tu pasado? La meta de la regeneración es la esperanza, como dice el texto. Nuestro nuevo nacimiento, un hecho que para la mayoría de nosotros aconteció ya hace muchos años atrás, en el pasado, es una decisión que afecta y que apunta al futuro, afecta al presente y apunta al futuro, a ese futuro brillante y espectacular del que nos va a hablar en el versículo 4 el apóstol. Para los primeros receptores de la epístola era muy importante lo que Pedro estaba diciendo en este momento, porque ellos estaban sufriendo ahora en el presente por una decisión por Cristo que habían tomado en el pasado. Esa decisión por Cristo de seguirle, de obedecerle, ahora les estaba generando muchos problemas. Y es por ello que Pablo tiene que hacerles ver cómo su presente y su futuro están guardados y garantizados y que eso les genere esperanza. Pedro quiere que sus lectores, tanto los primeros como ahora nosotros, seamos capaces del poder transformador que tiene el saber lo que implica la obra de Jesús en cada una de nuestras vidas. Nuestra sociedad está ávida de esperanza. Y no sé cuántos de vosotros os dais cuenta de que cuando a alguien le pasa algo, dice, tranquilo, que no pasará nada. En las series, en las películas, se atreven a decir, tranquilo, todo irá bien. Y si uno sabe la película, dice, que va, todo va a ir a peor, ¿no? Pero tranquilo, que todo irá bien. Nuestra esperanza no es así. Nuestra esperanza no es un golpecito en la espalda, de tranquilo que todo irá bien, no teniendo ni la más remota idea de cómo irán las cosas. Nuestra esperanza está basada en un hecho histórico, en un hecho real, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso lo garantiza todo. No es un golpecito en la espalda. Pedro pasa de considerar el primer tiempo de la salvación, el pasado, para considerar el tercer tiempo para nuestra mente, el futuro, o dicho de otra manera, la glorificación, de la que también hablamos en el texto de Romanos al principio, dejando para el tercer lugar el tiempo presente de la salvación, esa preservación, ese estar guardado por la fe. Esta alteración cronológica del orden de los tiempos no es casual, sino que, como suelo decir en más de una ocasión, tiene intencionalidad teológica. Esta intencionalidad teológica es la siguiente. Pedro quiere que nos demos cuenta que nuestro pasado, como nuestro futuro y nuestro presente, vuelvo a construir la frase mejor. Pablo quiere que seamos conscientes, que nos demos cuenta que tanto nuestro pasado como nuestro presente se sustentan en nuestro futuro. Que solo de nuestro futuro esplendoroso es de donde puede venir las fuerzas, la seguridad, la confianza para hacer frente a los avatares del presente. Solo la certeza de nuestro futuro
es capaz de generar una esperanza viva. Y es por eso que en el versículo 4 dice lo siguiente. Después de hablarnos de la resurrección de Jesucristo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra herencia generalmente se asocia con nuestra mente con la muerte de una persona que ha testado y cede sus propiedades y sus bienes a los parientes más cercanos. Pero Pedro coloca la herencia no en un contexto de muerte de un ser querido, sino en un contexto de vida. Él acaba de hacer mención de la resurrección del Señor Jesucristo y del nuevo nacimiento del creyente. Esta herencia no nos habla de muerte, sino de vida. Y es una herencia para Pedro trinitaria, como todo el texto. Tiene 3 realidades: incorruptible, inmaculada, inmarcesible. Como traduce la nueva Biblia internacional o la nueva versión internacional, que dice que nunca puede acabarse, que nunca puede echarse a perder y que no se puede marchitar. Dicen los que saben de economía que entre las personas más ricas de nuestro mundo están F.K. Carlin con la escritora de Harry Potter, ¿no? y Bill Gates, el diseñador de Microsoft. En España podríamos tener a Amancio Ortega y sus hijas con el tema Zara, ¿no? Pues bien, la herencia que estas personas puedan dejar a sus herederos, queridos, es pura calderilla comparada con la herencia que los cristianos, que los creyentes tenemos reservada en los cielos. ¿Qué es lo que heredaremos? Pedro, para describir esta herencia, describe o utiliza 3 adjetivos. En primer lugar, dice que es incorruptible. Esto es que, a diferencia de las cosas de este mundo, nuestra herencia no va a caducar ni va a ser destruida, sino que permanecerá para siempre. En segundo lugar, es inmaculada o incontaminada. Esto habla de que es pura, moralmente hablando. Y en tercer lugar, es inmarcesible, que no se marchita, que es imperecedera, a diferencia del dinero o de las flores del campo, ¿no?, que se secan y caen. Nuestra herencia no, nuestra herencia es eterna y nunca pasará o dejará de existir. Las posesiones terrenales bien sabemos que están sujetas a constantes variantes de cambios y que sufren pérdidas constantemente, sino que se los digan a los inversores de bolsa, ¿verdad? Pero no, nuestra herencia no es así, nuestra herencia está completamente segura en Dios allí en los cielos. Por tanto, es una herencia mucho mejor que cualquier recompensa que podamos obtener en este mundo, pues nuestra herencia es segura, como dice el texto, reservada para nosotros en los cielos. Estamos aún sufriendo a los coletazos de la última crisis económica, que ya estamos inmersos en medio de otra y lo que va a generar la guerra, ¿no? Los bancos se destabilizan, algunos quiebran y tienen que ser salvados con fondos públicos, es decir, con nuestros fondos. Pero el Banco Celestial no quiebra. El Banco Celestial nunca se va a arruinar, nunca se va a declarar en bancarrota. Por tanto, queridos, estemos tranquilos y seguros en esa herencia que está
reservada. Y estas palabras, quisiera que os dierais cuenta lo relevante que eran para aquellos nuestros hermanos queridos primeros que recibían estas palabras. Aquellos hermanos lo estaban perdiendo todo, se estaban arruinando, estaban siendo expulsados, les expropiaban las cosas, incluso perdían su vida. Y Pedro les recuerda que tienen que vivir ese presente a la luz del futuro esperanzador que tienen por delante, que nadie les podría arrebatar. Esta herencia les tenía que dar fuerzas a ellos y también a nosotros a una resistencia activa en el presente. Solo la esperanza de que lo mejor está por venir es que en medio del dolor y del sufrimiento presente podremos resistir activamente y vivir santamente y gozosamente en un medio y en un mundo tan complejo como el nuestro. Pero Pedro no solo quiere que los creyentes sean conscientes de que Dios está protegiendo su herencia en el futuro, sino que además ahora están siendo guardados en el mismo presente, en este mismo instante. Pablo les ha hablado de la regeneración como fuente de esperanza, de ese nuestro pasado perdonado. Les ha hablado de la glorificación, de ese futuro esperanzador totalmente garantizado. Y ahora, finalmente, les quiere hablar de la preservación, de cómo son preservados, de cómo son guardados, de cómo son protegidos en este preciso momento. Y como eso tiene que generarles esperanza viva. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quisiera resaltar cómo Pedro se está esforzando en que sus lectores, tanto los primeros como ahora nosotros, veamos cómo Dios tiene en tensión esa acción y ese equilibrio, tanto de guardar el futuro como de guardar el presente en el mismo momento por su acción y por su poder. El original griego, la palabra proteger o guardar, es un verbo utilizado única y exclusivamente en el ámbito militar y significaba proteger a alguien de un peligro o impedir que alguien se escapara de un sitio. Dice la palabra que estamos protegidos por el poder de Dios y por medio de la fe. Pedro nos está enseñando con estas palabras lo que llamamos la doctrina de la preservación. Esto es la providencia de Dios. Y al introducir el concepto de la fe, Pedro nos habla tanto de la acción de Dios, del poder, como de nuestra responsabilidad humana de ejercer fe en ese poder. En otras palabras, Dios ha prometido protegernos, pero nosotros debemos emplear todos nuestros recursos para resistir en el día malo. Como Pablo nos dice en Efesios 6, por ejemplo, tomad ¿qué? El escudo de la fe, con el cual podáis resistir y apagar los dardos de fuego del enemigo. Quisiera por un momento que pensáramos en ese poder de Dios como en una fortaleza o un campamento militar. Imagínate en tu mente una gran fortificación, una fortificación imposible de quebrantar, inquebrantable. Y nosotros estamos dentro, no estamos fuera. Y esa fortaleza es nada más y nada menos que el poder de Dios que nos está protegiendo. Y los creyentes debemos depositar fe, confianza, seguridad de que eso está siendo así en el día
constante. Yo quisiera lanzarte otra pregunta. ¿Cuán consciente eres de que Dios te está guardando tu vida, protegiendo tu vida en este mismo instante? Yo quisiera que reflexionáramos seriamente en ello. ¿De cuántas cosas no nos habrá guardado Dios? ¿De cuántas cosas no nos habrá librado que no nos habremos dado ni cuenta de ello? Estoy convencido de que no muchas, no, muchísimas. Seguro que muchos de los que estáis aquí podríais dar testimonio de algunos momentos en que habéis sido conscientes de cómo Dios os ha guardado y os ha protegido en algún momento especial. Pero con todo, sigue vigente la pregunta: ¿de cuántas cosas nos ha guardado o nos estará guardando el Señor en este mismo momento y no estamos siendo realmente conscientes de ello? El Señor dice en su Escritura, en su palabra, que Él nos tiene en el hueco de su mano, que Él acampa alrededor de sus hijos. ¿Vivimos conscientes de esa realidad? ¿Somos conscientes de que no hay nada en nuestra vida que Él no sepa, que Él no conozca, que Él no permita de alguna manera para nuestro bien? Queridos, no solo tu pasado ha sido perdonado, no solo tu futuro está totalmente asegurado, es que además tu presente, nuestro presente, está guardado, está siendo protegido, nada más y nada menos que por el poder de Dios. ¿Son estos pocos motivos para bendecir y dar gracias a Dios? Nuestra esperanza es una esperanza viva, porque está basada y fundamentada en promesas, en acciones reales y cotidianas que Dios está llevando a cabo por su poder. Puede que el creyente del primer siglo y ahora nosotros nos veamos totalmente vulnerables ante el mundo y lo que el mundo acarrea. Y la verdad es que lo somos vulnerables. Pero la bondad y la protección de Dios es la que nos rodea y la que nos protege. Y eso no lo podemos dejar de tener en cuenta. Todo ello me lleva a concluir y a volver a reflexionar una vez más con todos vosotros sobre el hecho de que, en mi opinión, los creyentes somos las personas más afortunadas de este mundo. Es cierto que en este mundo tendremos aflicciones, lo dijo el mismo Señor Jesús. Es cierto que los creyentes a los que se dirigía el apóstol Pedro lo estaban pasando fatal. Y no es menos cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras tensiones, nuestras preocupaciones. Pero, con todo, la enseñanza del apóstol Pedro en este pasaje, como en el resto de la Escritura, es que somos personas muy, pero que muy afortunadas, que deberíamos bendecir constantemente a Dios, porque somos personas muy amadas por Él. Tanto que en amor hemos sido escogidos en Él. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo y se nos ha garantizado una herencia en los cielos que nos proporciona una esperanza viva. ¿Qué sería de nosotros sin esa esperanza? Hermanos, nuestra esperanza no es una quimera, no es una ilusión sin fundamento. Nuestra esperanza
descansa en un fundamento bien sólido, al que ahora iremos a considerar. Es por ello que os animo, os exhorto a vosotros y a mí mismo a vivir el presente a la luz del futuro esperanzador que tenemos por delante. Que vivamos en medio de este mundo desesperado, vivamos esperanzadamente, basando nuestra esperanza no en todo irá mejor, sino en la acción de Dios en nuestras vidas, sabiendo que nuestro pasado está perdonado y eso nos tiene que generar paz interior. Que nuestro presente está siendo guardado y nos tiene que dar seguridad y certeza. Y que nuestro futuro esperanzador está por venir y que está totalmente garantizado. Queridos, lo mejor está por venir. Amén.